Él es actor, músico, productor musical y su talento no tiene límite. Él es René Velasco. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Gracias, te voy a contratar como publicista. Realmente el proceso de haber estado en Salserín fue algo increíble, fue un aprendizaje. Para mí siempre he dicho que ha sido una escuela de la cual aprendí desde cómo desenvolverme en una tarima, con medios de comunicación, con un público, viajes. Te conviertes en una especie de embajador musical o una especie de embajador cultural de tu país o de Latinoamérica para poder hacer a lo que te dedicas. El casting fue por teléfono. Yo, como viví en Puerto Cabello, obviamente estaba lejos del tema. Yo nunca hice casting, yo nunca busqué hacer esa Pero cosa. ya va, ¿cantaste por teléfono? Canté por teléfono, el casting me fue por teléfono y me dijeron, me gusta lo que escucho, vente mañana a Caracas y si te veo y me gusta, quedas. Y así fui y quedé. Me recuerden por hacer música, no por cómo me veía, no por cómo me vestía, sino por la música que yo hacía. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, comida japonesa con un toque peruano. La Francia Joyería, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment Merchant Service, ahorra en tu procesamiento. Hotel Índigo, Miami Brickell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Si ya llegaron a este punto del video, como les estoy diciendo siempre, suscríbanse, compartan, comenten, denle like para que sigamos creciendo. Yo estoy súper feliz porque ya pasamos los 10.000 y vamos creciendo poco a poco y sé que a ustedes les está gustando el trabajo que se está haciendo aquí. Mi invitado el día de hoy para mí es muy especial porque yo soy de esa generación que creció viendo proyectos en televisión que le provocaban o le daban la intención a uno de hacer eso que ellos estaban haciendo. Eran un ejemplo, eran personas que uno admiraba y uno lo escuchaba en Salserín, lo vio actuando y uno decía, yo cuando sea grande quiero ser como él o quiero estar ahí donde está él. Él es actor, músico, productor musical y su talento no tiene límite. Él es René Velasco. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Gracias, te voy a contratar como publicista. Bienvenido a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Eso que dije es muy cierto, porque tú formas parte de ese inventario bonito de las producciones bien hechas en nuestro país. Porque cuando integras Salserín, cuando haces las series para el Club de los Tigritos, que era el horario donde se transmitían, uno veía eso y era de una muy buena calidad, aun cuando eran proyectos relativamente pequeños, ¿no? Sí. ¿Cuándo surgió ese gusanito de decir, me gusta la música o me gusta la actuación? ¿O la música te llevó a la actuación? Primero que nada, gracias por invitarme. Digamos que todo vino como de la mano. Cuando entro en las filas de Salserín, uno de los proyectos que tenía quien manejaba Salserín, que era Manuel Guerra, era que nuestra imagen formara parte también de esas actividades que iban a darnos a conocer no solamente como músicos, sino como actores. En este caso siempre he dicho que como actor soy buen músico. Nunca Soy un fue buen como mi productor fuerte, musical. a pesar de que tuve mucha gente que me ayudó con el tema de aprender a actuar, o por lo menos intentarlo. De hecho, Roberto Moll, Carmencita Padrón, fueron personas que me ayudaron mucho con ese tema. Su hija estaba en la serie. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Hoy en día, quien llevaba a cabo estas series, estas novelas infantiles, que era el señor Vladimir Pérez, sigue trabajando, haciendo series. Luego hizo con Víctor Drija Somos tú y yo. Sí. Creo que no sé si todavía está trabajando con Nickelodeon. Es un tipazo, un tipo sumamente talentoso, y creo que de ahí hubo mucha gente que hoy en día sigue trabajando, de alguna manera sigue en el negocio del espectáculo o del entretenimiento. Me agrada y me halaga haber formado parte de esa etapa porque fue una etapa muy bonita de aprendizaje, de cosas que viví, de parte de lo que soy hoy en día como músico y como una figura pública. ¿A qué edad empieza, René, a formar parte de, como tú le dices, las filas de Salserín? Porque Salserín era una agrupación infantil, eran chamitos los que estaban allí. Yo entré a los 15 años, estuve en las filas de Salserín aproximadamente 2 años, casi hasta un poquito después de los 17, que es cuando arrancamos el proyecto de René y Reni. Pero durante esos 2 años tuvimos la oportunidad de comenzar lo que fue la internacionalización. Creo que fue una de las ventajas que tuvimos, porque cuando nosotros entramos a Salserín había un precedente muy grande que habían dejado los Primera, que formaron parte de
los inicios, el comienzo, y se comieron las verdes de lo que fue Salserín, y Sí, básicamente e hicieron un hicieron nombre, el nombre. y son parte de la cultura venezolana, ¿no? Mis respetos y mi cariño para ellos, siempre lo he dicho. Y nosotros vinimos a formar parte de esta orquesta. Nos costó mucho el tema de la aceptación en Venezuela. Sí, pasar a hacer esa Sí, transición, me imagino que fue esa difícil. transición fue complicada, pero tuvimos la ventaja de que nosotros comenzamos a trabajar fuera del país, donde tuvimos muchísima receptividad, donde hubo muchos países que nos abrieron las puertas, que incluso no conocían a los Primera o los conocieron ya como dúo. Entonces teníamos como que de alguna manera esa ventaja. Venezuela sí, creo que fue uno de los países más duros, debo decirlo. Con los años la gente aprendió a aceptarnos, a quererlos. entender lo que nosotros hacíamos, y nosotros también creo que como artistas buscamos digamos que la individualidad o el sello personal que cada uno trató de hacerse como artista a lo largo de lo que hemos venido haciendo. René, ¿y cómo fue la infancia de ese muchacho que se fue abriendo camino, tanto en la actuación, en la música, hasta convertirse en un productor musical y descubrir que la música iba a ser su pasión? ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue esa infancia en Puerto Cabello, con la familia? ¿A qué jugaba? ¿Cómo fue esa Mira, etapa? yo tuve una infancia muy feliz. Yo sé que mucha gente siempre le toca duro y realmente pues cada quien tiene una historia que contar. Yo tuve una infancia muy feliz, bastante normal. Mis padres siempre me apoyaron en cada cosa que yo hacía. De alguna manera me condicionaban con el tema educativo, que era como lo más importante, era mi responsabilidad, que creo que es la responsabilidad de nosotros cuando estamos en esas edades, cuando estamos chamos, adolescentes. Es como que lo más importante, porque al final de verdad es lo que nos queda, ese aprendizaje para poder salir a la calle y poder desenvolvernos. Tuve una infancia bastante tranquila. Como te digo, mis padres siempre me apoyaron en todo lo que hice, y cuando comienzo el proyecto de Salserín, mi mamá, recuerdo que me condicionó con varias cosas, entre ellas era el tema de los estudios. De las notas. De las notas. Recuerdo que Manuel Guerra tenía un contrato para firmarle, y mi mamá no lo firmó hasta que ella consideraba que yo estaba bajo las condiciones adecuadas y que yo iba a continuar con mis estudios y que yo iba a tener pues como lo básico para poder estar en la orquesta. O sea, yo vine a firmar, mi mamá firmó contrato como un año después que yo estaba en Salserín. Mientras tanto, mi mamá me decía, ¿estás a prueba todavía? Obviamente no, pero yo siempre fui muy cumplido con lo que me tocaba, mi responsabilidad. Eso la verdad que ¿Y sí. has averiguado bien eso? Porque tú sabes que trabajar así por lo menos era complicado sin contrato, porque no Era garantizaba nada. complicado, pero mi mamá siempre le dijo a Manuel Guerra como que él está aquí porque le gusta, no porque lo necesite. Entonces, digamos que Manuel estuvo tranquilo en ese aspecto. Yo siempre, y mi familia, hemos sido personas bastante correctas cuando se trata de los negocios y responsabilidades y negocios, y este no fue la excepción. Básicamente era mi mamá quien condicionaba a Manuel Guerra, que le decía, tiene que comer bien, tiene que alimentarse bien, tiene que estudiar, tiene que hacer cosas. Entonces Manuel Guerra, bueno, está bien, y cumplió con todas esas cosas, y realmente el proceso de haber estado en Salserín fue algo increíble, fue un aprendizaje. Para mí siempre he dicho que ha sido una escuela de la cual aprendí desde cómo desenvolverme en una tarima, con medios de comunicación, con un público, viajes. Te conviertes en una especie de embajador musical o especie de embajador cultural de tu país o de Latinoamérica para poder hacer a lo que te dedicas. Y al estar tan obligado en algún sentido a cumplir con tanta responsabilidad, estos juegos estuvieron presentes, porque tú vienes de una generación Sí. que está muy lejos de esto. Sí, no era digital para nada. No, para nosotros, y yo me incluyo, porque yo felizmente lo digo, formé parte de esa generación, de salir a correr a la calle, de ver televisión cuando comenzaban los programas como El Club de los Tigritos, cuando pasaban He-Man, o cuando pasaban los programas que te dejaban ver tus papás, y uno podía disfrutar de estas cosas. ¿Cuáles juegos estuvieron presentes en tu vida? Fíjate que sí, jugué trompo, jugué perinoles, jugué yoyo, pero yo siempre fui coleccionista de figuras de colección. Ajá. Como las que estás hablando, He-Man, las Tortugas Ninja, Caballeros del Zodíaco, los Thundercats. No, fíjate, ni Caballeros del Zodíaco ni Dragon Ball, pero sí, y hoy en día todavía conservo mis colecciones. Yo soy coleccionista serio desde que tengo mis estantes. Y todas mis cosas. Ha sido algo que me ha apasionado toda la vida. Patiné mucho, construíamos nuestras propias rampas en la cuadra donde vivíamos. Creo que fue una época muy bonita, porque todavía podíamos hacer cosas sin depender del área digital. Que, ojo, me parece maravillosa el área digital. O sea, yo quizás no soy el tipo de persona que te va a decir, es que antes era mejor. No, yo creo que cada época es maravillosa porque trae algún tipo de aprendizaje y porque trae ciertas cosas. Para nosotros, los que vivimos esa época análoga, por decirlo así,
disfrutamos cosas que... de Pero pronto dime esta tú si no. no sientes una fortuna de haber disfrutado esa Claro, época. es maravilloso, pero, o sea, es maravilloso. Yo creo que cada época ha tenido sus pros y sus contras. O sea, por ejemplo, el nivel de información que tienes hoy en día a la mano, no lo teníamos antes. O sea, era como que buscar un libro y ver el Ir a la índice y ver dónde biblioteca. vamos a buscar y la biblioteca y si el libro no lo tenía. Ahorita tienes esas facilidades. O sea, yo trato de no caer en el discurso de lo de antes era mejor. Lo de antes era diferente. Era diferente. Era exacto. diferente, disfrutábamos otras cosas. No sé si los chamos hoy en día puedan disfrutar de la misma manera. Tienen otras ventajas, tienen otras herramientas, otras cosas a su alcance. Y otras formas de divertirse Sí, otras también. formas. O sea, yo pienso que forma parte de todo. Nuestros padres tuvieron otras cosas, nuestros abuelos tuvieron otras cosas y al final cada generación viene creando la siguiente generación. Que bueno, nosotros ayudamos a crear toda esta parte digital también, Así porque es. necesitábamos más acceso, más información y gracias a Dios pues la tuvimos. Más libertad, por decirlo así. Exactamente. Y si hablamos de eso, de generaciones, sabes que en nuestra generación también se vivían en nuestro país tradiciones que quizás se hayan ido perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué tradiciones recuerdas que vivías en familia? Tanto en Navidad o Semana Santa, carnavales o esas épocas festivas en nuestro país. Bueno, de tradiciones, fíjate que hablando de Navidad, yo en el colegio pertenecía al grupo de gaitas. Yo era el primer chicharrón ahí que estaba, hay que hacer el grupo de gaitas como en agosto, ya estábamos, yo estaba estaba empujando ensayando. para salirme de clases y poderme meter en algún tipo de actividad que tuviese que ver con música. En mi casa, las tradiciones, vamos a decir, de Navidad que estamos hablando también, nunca fuimos a hacer hallacas. Mi mamá es muy buena porque sabe dónde comprar las hallacas, Las mejores a quién hallacas. comprarle las hallacas, pero nunca no nos reunimos a hacer hallacas, pero sí había un tema de, por ejemplo, la cena familiar era algo que no faltaba, siempre había un brindis, todos en la familia, que era una familia bastante nutrida, brindábamos por algo específico, no importa si tenía 4 años o si era la abuela, todos teníamos de alguna manera... Un motivo para celebrar. Sí, era el tema familiar para mí siempre fue muy importante y estoy como que muy arraigado a todo el tema familiar. ¿Qué otras cosas hacíamos en Navidad igual? Bueno, el 31 de diciembre, por supuesto, la ropa interior amarilla y salir con la maleta. Eventualmente ya yo no salía con la maleta, yo dejaba que toda mi familia saliera con la maleta porque yo me la pasaba viajando y más bien quería como estar en casa, Como descansar, era como el exacto. contrario. Todas estas cosas las hacíamos, realmente formaron parte como de mi infancia y siguen formando parte de hoy en día mi vida. O sea, cuando nos reunimos en familia tenemos y conservamos alguna de estas De esas tradiciones de celebrar las cosas y de brindar Exacto, por todas las cosas que has exactamente, logrado. exactamente. Y si hacemos un paseo por estos 3 elementos, los sabores vienen a representar la gastronomía. Si yo te digo, te voy a poner aquí un plato de comida para que viajes directamente a la infancia, ¿qué sabor te viene a la mente? Un sabor de la infancia. Mira, Puede ser estando en casa o ese momento tan especial que era la escuela. Porque hay mucha mira, gente... por ejemplo, de la escuela, qué cool eso. Nosotros comprábamos en la cantina algo que se llamaban torrejas, que eran como unas, no sé, como unos pasteles Ajá. que eran con azúcar, o lo que llamaban los tequeñones también. En Ajá. esa época, recuerdo que mi mamá me daba 5 bolívares, que eso es lo que me daban para el recreo todos los días, y con esos 5 bolívares yo compraba 2 torrejas y un Nestea, un té, Ajá. en esa época, o un jugo, y me encantaba, no recordaba eso. O sea, creo que más recuerdo el tema de la alimentación en la cantina del colegio. En mi Una casa... alimentación balanceada, las Sí, torrejas. no era nada así que... Bien fritas. No era así. En casa siempre fui medio picky para comer, la verdad. Siempre me gustó mucho el tema de la carne, las carnes rojas. Entonces mi mamá, como era lo que me gustaba comer, me dio carne hasta por los codos. Incluso yo siempre tuve problemas para retener peso. O sea, yo Cosa que deseamos otros. toda mi vida tenemos he problemas tenido, o sea, eso reteniendo. ha sido algo de nacimiento. Hay un tema de salud implícito que me ha, o sea, que me ha dificultado aumentar Ajá. peso. Entonces, de chiquito, aparte de que me costaba aumentar peso, no me gustaba comer. No, Y lo claro. único que me gustaba comer era carne. Entonces mi mamá
me daba carne, que era lo que me gustaba, y me premiaba con más carne. O sea, me decía, bueno, si te comes toda la comida en la semana, el fin de semana vamos a ir a un restaurante de carne que te guste. Entonces, era como, o sea, a mí me chantajeaban para comer con más comida, para yo poder comer. Pero ese era un buen chantaje. Menos mal que a mí no me marcaron la misma, porque si no, yo tengo el problema, pero el contrario. No, a mí me cuesta muchísimo. El tema de agarrar peso para mí ha sido toda la vida un tema complejo, pero de alguna manera, bueno, también es una ventaja porque Exacto, todavía he exacto. visto lo mismo que cuando Salsería en la misma talla, más o menos. Yo me voy a saltar los sonidos, René, porque los sonidos definitivamente han formado una parte vital en tu vida. Pero tú creciste en un estado de Venezuela, una parte de Venezuela distinta a la mayoría de los invitados. La mayoría de los invitados Sí. o son maracuchos o son caraqueños. Y tú creciste en Puerto Cabello. Sí, yo crecí en Puerto Cabello. Si yo te pregunto por una postal que tengas tatuada en tu memoria de un paisaje, ¿cuál sería? ¿Qué sería ese paisaje que Bueno, tienes? fíjate que en Puerto Cabello hay una playa que se llama Patanemo. Yo en mi brazo tengo tatuado como una postal, como bien tú dices, de la playa Patanemo. Y hablando de sonidos de mi infancia, que tengo que decirlo, en esa época cuando todavía no existían el tema de decir ciertas cosas, porque también el venezolano está acostumbrado, y de pronto para el que me vea que esté en otros países, no sé si es igual, pero en Venezuela tú tienes tu amigo el negro, que es tu amigo el negro, y tienes tu amigo el chino, y tienes tu amigo el flaco, y tienes tu amigo la gordita, y no hay un tema de despectivo, sino es un tema más bien de cariño y de apropiación y de que es tuyo, ¿no? Cuando yo era chiquito, a mí siempre me gustaron los tambores, el tema de los tambores, me parecía increíble. Yo veía a la gente, yo tenía 5, 6, 7 años, y yo decía, qué increíble como bailan tambores. Y hay una época en el año que es entre, creo que es junio, julio, me perdona porque de verdad no recuerdo ahorita bien, pero es más o menos julio, julio, que se celebran los tambores de San Millán, en Puerto Cabello. Y mi papá, una vez, cuando yo tenía 6, 7 años, me llevó a un sitio donde se bailaban los tambores en un pueblito que se llama Borburata, que está allá en Venezuela, en Puerto Cabello. Y me llevó y me metió en una rueda de pescado, o sea, me empujó y me dijo, bueno, defiéndete. Ahí me bailaron, me dieron vuelta, yo vi gente bailar y llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá me preguntó, ¿qué te pareció? Y yo le dije, cuando yo sea negro, cuando yo sea grande quiero ser negro, porque quiero bailar como ellos. Me parecía increíble, obviamente como niño y con mi inocencia yo no entendía, pero sí decía quiero bailar como ellos. Claro, porque lo que pudiste distinguir ahí eran las personas de ese Claro. color, Yo o sea, bailando decía, de esa forma. Dios mío, ¿cómo bailan? Yo parecía una cabilla ahí que no me movía pero para nada, y más bien me parecía increíble. Obviamente crecí, ni me volví negro ni bailé bien, porque realmente nunca fue fuerte para mí bailar, y siempre he admirado realmente eso, pero los tambores para Pensé mí que me ibas a decir que en formaron esa parte. época fue que aprendiste a bailar y No, ahora después disfrutas. aprendí a bailar tambores en las bodas. Ajá. Que es típico que tú vas a una boda y terminas bailando tambor, o en alguna fiesta de graduación o Unos lo que 15 sea. años, lo que sea. Pero sí, o sea, a mí, por ejemplo, el tema de los tambores cuando chiquito me marcó mucho. Hay otros géneros que también... Mi mamá, por ejemplo, me decía que yo de niño no había aprendido a hablar y ya estaba cantando canciones de Guillermo Dávila, canciones de Franco Evita, Dylan Chester, o sea, fueron... Yo creo que nos marcaron a muchos con el Sí, tema y tú musical. te adelantaste con el tema de los sonidos, porque era eso lo que te iba a preguntar, ¿qué escuchaban tus papás? ¿O qué era el sonido recurrente que escuchabas en tu casa, Sí. aparte de los tambores? Sí, bueno, fíjate que siempre, o quizás lo entendí hace unos años para acá, la primera música que escucha siempre es la de los papás, como tú lo dices, no es la de uno, es la de los papás, y ellos te heredan un poco ese gusto musical que eventualmente tú vas creando un criterio y vas tomando otras cosas que te gusten. Pero lo primero que escuché fue Guillermo Dávila, fue Franco Evita, fue Ricardo Montaner, Dylan Chester, obviamente, que forman parte de la cultura de los 80. Sí, ese que fue- soundtrack que marcó a muchas generaciones y que sigue Exactamente. sonando, y mucha gente puede recordar esa época de nuestro país, porque escuchar a Ricardo Montaner, a Franco Evita, al mismo Guillermo Dávila, que él protagonizaba las novelas Claro, y claro. cantaba los temas de las novelas también. Sí, a mí me encantó, o por lo menos mi mamá era lo que me decía, que yo estaba muy chiquito y ya yo cantaba las canciones de ellos sin ni siquiera saber pronunciar bien palabras, y eso fue a lo mejor un indicio de que la música iba a ser un elemento determinante en mi vida
para lo que me dedico hoy en día y, como te digo, gracias a Dios mis viejos siempre me apoyaron mi viejo, mi familia en general, siempre me apoyaron con todo el tema de la música. ¿Y la llegada de la música de una forma profesional se da con Salserín o anterior a eso ya estabas de una forma más profesional y no solo en el coro del colegio cantando las gaitas o como dice tu mamá desde que podías balbucear ya cantabas? ¿Cuándo se da la forma profesional? Profesional, Salserín. Previo a eso estuve en cualquier cantidad de proyectos que estuviesen ligados a la parte musical, hice teatro, estuve en corales, estuve en una banda de rock también donde yo fui baterista y fui cantante, o sea, hice como muchas cosas que tuviesen que ver con el tema de la música y eventualmente llego a Salserín porque, para hacerte el cuento corto, Salserín en algún momento cuando Servando y Florentino todavía estaban en la orquesta fueron a Puerto Cabello a cantar y en uno de los proyectos que yo estaba musicalmente nos llamaron para abrirle a Salserín. Nosotros hacíamos versiones de Ricky Martin, de Luis Miguel, de canciones de estas. Sean cover. Exacto, hacíamos cover. Y entonces yo canté antes. Ni ellos supieron de mí, ni yo supe de ellos. Pues, o sea, nada que ver. Pero la persona que hizo el evento ese día, o que estaba vinculado con la producción del evento ese día, cuando Servando y Florentino salen, Manuel comienza con la búsqueda de integrantes nuevos. Y esta persona aquí en Puerto Cabello le habló de mí, le dijo, mira, yo tengo un muchacho aquí en Puerto Cabello que casualmente le abrió a ustedes y esto y lo otro. Y mi casting fue por teléfono. Yo, como viví en Puerto Cabello, obviamente estaba lejos del tema, yo nunca hice casting, yo nunca busqué hacer esas Pero cosas. ya va, ¿cantaste por teléfono? Canté por teléfono, el casting me fue por teléfono y me dijeron, me gusta lo que escucho, vente mañana a Caracas y si te veo y me gusta, quedas. Y así fui y quedé, fue así realmente. Y cuando entras a Salserín, ya me hablaste de esa época que fue complejo ser aceptado como tal por el público venezolano, porque el público venezolano estaba acostumbrado a que eran los primeros quienes formaban Salserín. ¿Cuál fue el mayor reto, aparte de ese, cuando entras a una agrupación de puros chamos? Porque les tocaba mucha responsabilidad, aparte de los estudios, era la parte musical y después la actuación. Creo que una de las cosas que yo quise hacer desde un principio fue crear una especie de identidad. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me tocó heredar canciones que alguien más cantaba. Y hasta cierto punto Manuel Guerra nos obligaba a cantar las canciones más o menos igual a como lo hacían ellos, lo cual tiene razón porque el público conoció las canciones de esa manera, pero yo siempre fui un poquito rebelde en ese aspecto y yo quería hacer las cosas a mi manera, entonces tuve luchas internas hasta dentro de Salserín, de que no las podía cantar como yo quería, sino tenían que ser como eran. Yo siempre como que busqué esa parte, o sea, buscar una identidad personal. Yo podía cantar las mismas canciones de ellos, pero yo quería que sonaran de pronto distintas a como sonaban con ellos. Me pasaba mucho en cómo me quería vestir, me pasaba mucho en las cosas que quería hacer luego como músico, como artista. Este negocio básicamente a veces no es ni siquiera de talento, sino de perseverancia o de no venderte en esencia, vamos a decirlo así. Porque yo creo que puedes hacer muchas cosas, pero si tú pierdes el cómo comenzaste las cosas y el por qué comenzaste las cosas y te desvías, la gente lo nota. La gente es muy inteligente, la gente percibe mucho eso. Y yo siempre me trataba de mantener de la misma manera. Si ves mis entrevistas de cuando estaba chamo, ves como soy ahorita, trato de mantener eso. Creo que fue una de las cosas o las responsabilidades que tuve, realmente mantenerme lo más limpio posible. Lo más parecido a ti, lo Sí, más original. exacto. Y cuando se da la oportunidad de hacer René y Reni, ¿ahí empiezas a descubrir o a proyectar tu verdadera identidad? ¿O también estaba condicionado a que no tienen que sonar así porque ustedes ya vienen por aquí, por esta parte? Sí, ya con René y Reni empezamos a tener un poquito más de libertad porque no teníamos un precedente, vamos a decirlo así, que pudiera regir, que era lo que íbamos a hacer con René y Reni. De hecho, cambiamos de género musical. Nos fuimos más por la balada, nos fuimos más por el pop. Se acercaba un poco más a lo que creo que los dos en ese momento nos sentíamos más cómodos para cantar. Los dos tuvimos la oportunidad de escribir canciones para ese disco, meternos en la parte de la preproducción, ya entender un poquito más. Yo siempre me fui como muy curioso por el tema de cómo se hacía la música y de cómo era que llegábamos a cantar algo, cómo sonaba y cómo se grababa un instrumento y todas estas cosas. Siempre me llamaron mucho la atención.
quizás en ese momento empecé a entender un poquito más cómo funcionaban las cosas, porque por ejemplo con Salserín a nosotros nos llamaban a una hora específica, ya la canción estaba lista, vamos a decirlo, la pista estaba lista, ya habían grabado todos los instrumentos, y uno llegaba y básicamente grababa la voz. Aquí yo me metí un poquito más y yo iba al estudio para ver qué era lo que estaba haciendo el productor y me quedaba ahí calladito para entender qué era lo que estaba pasando. Me llamó mucho la atención el cómo se hace la música. ¿Te llamó la atención el proceso de cómo hacerlo todo? El proceso de cómo hacer la música. Y fue una de las cosas que eventualmente fui desarrollando ya cuando incursioné en la parte de la producción musical. Me gustó muchísimo. O sea, puedo decir que los momentos donde yo más disfruto hacer música es cuando la hago, la produzco y cuando la puedo estar cantando en un escenario en vivo. Pero quizás el resto de las cosas forman parte del proceso, pero quizás no es algo que disfrute tanto. Disfruto más el cómo la estoy haciendo. Una vez que está lista ya es como que, me imagino que no sé, como un panadero, hace el pan, lo amasa, tal, no sé qué, tal, se lo lleva, la gente se lo come y bueno, ya, pero ya tu trabajo está hecho. Claro, porque disfrutas más el proceso creativo. Exacto. Es decir, esto quiero que suene así, lo vamos a hacer de esta forma para que suene asado. Y hay una pregunta que me surge, René, porque hay como un vacío. Como que, bueno, estuviste en Salserín, estuviste en la serie, estuviste con René y Reni. Y tú dices después, ¿qué pasó con la vida de René Velasco? ¿Dónde estuvo? O sea, ¿por qué te apartas del foco tan central que estaba y decides como que darle por la producción musical, que es algo más underground, o sea, algo más Bueno, más detrás? en el 2001, 2002 aproximadamente saco mi primer disco solista, arranco mi parte solitaria, tuve la oportunidad de trabajar en varios países con ese primer disco, me fue súper chévere, estuve como hasta el 2003 trabajando con ese disco. Posterior a eso, hago pausa musical y comienzo a estudiar publicidad y mercadeo, me dedico a la parte académica. Hasta el 2005, perdón, desde el 2003 hasta el 2008 aproximadamente, que terminé de estudiar. Hice radio por muchos años también, me encantó la radio, hice radio como por unos 5 o 6 años. Me gustó muchísimo, debo decir que me gustó mucho más que hacer televisión, mucho más que de pronto hacer otras cosas, me encantó. Y posterior a eso, ya en 2008-2009, arranco con mi segundo disco como solista. Con este segundo disco tuve la oportunidad de tener música, canciones mías en novelas en RCTV cuando todavía estaba. Con Benevisión también tuve la oportunidad. Experimenté también el tema ya de lleno de producir un disco solo yo con mis músicos en mi estudio, sin que nadie me dijera qué era lo que tenía que hacer. Eso es maravilloso. Creo que mi segundo disco, que es un disco que se llama Por Ellas, que lo pueden conseguir en Spotify, que lo pueden conseguir los videos en mi canal de YouTube, buscan René Velasco y me ubican ahí. Fue un disco muy egoísta, o sea, fue un disco como que lo hice para mí, por mí, estaba ahí yo como que en pleno proceso. Pero era tu esencia. Sí, entonces... exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que era lo que te decía hace rato. La música es maravillosa, pero también la música se ha convertido en un negocio. Yo debo decir que tengo muy poca mentalidad de negociante o de comerciante. Tengo que decir que soy más artista que comerciante. Y yo sé que en este negocio es necesario tener el tema del negocio en la cabeza. Quizás me faltó un poco de eso, pero eso no quiere decir que yo no siguiera haciendo música, porque tengo música y tengo un legado. Pueden buscarlo, como te digo, en Spotify o en cualquiera de las plataformas. Ahí está. Solo que quizás no fue tan mediático, y el tema también de que cuando vienes de un proyecto tan grande como lo fue Salserín, un proyecto tan grande también como lo pudo haber sido René y Reni, cuando vas a hacer otras cosas, es difícil superarte incluso a ti mismo a nivel mediático, por así decirlo, más yo siento que a nivel musical sí hice mejores cosas que lo que pude haber hecho en un principio, sin dejar a un lado esas cosas, porque obviamente fueron lo que me hicieron como artista, pero no siempre, y eso sucede con todo, no siempre lo más popular es lo mejor, y viceversa. Entonces, a mí me pasó que yo seguía haciendo música. De hecho, saqué un tercer disco que también está disponible en todos lados, y hace poco, por ejemplo, en pandemia, saqué un especial donde tuve invitados especiales como Huáscar Barradas, que sé que lo tuviste aquí, Juan Miguel, que es un gran amigo de allá de Venezuela, Tisu y Georgina, Daniel Wen, que está en España, un montón de amigos que también tienen
una carrera súper cool, que los admiro y los respeto muchísimo como músicos. Hice en el 2019 también un tema, grabé con Reni, Ajá. que fue una de las últimas cosas que he hecho. Entonces sí he venido haciendo música, quizás no ha sido tan mediática, pero la música está ahí, tienen que buscarla. ¿No? Y me parece genial porque cuando, eso que dijiste al principio, de no renunciar a tu esencia, eso es lo que va a marcar más el éxito o, aunque no sea tan mediático como tú dices, el alcance que pueda tener. Exacto. Porque creo que fue el mismo Huáscar Barradas que dijo que la intención de hacer la música o de hacer algo es tocar el corazón de la persona a la Claro. que le llega la música. Y puede ser que no tenga tanto alcance como tuvo Salserín o René y Reni, pero le puede llegar más a las personas, le Sí, puede sí, llegar más claro. al alma de la persona. Mira, cada canción en cada persona puede llegar a significar algo, puede contar una historia, puede relacionarse con una vivencia. Eso es bonito. Yo sé que es medio utópico decir que, bueno, si una canción llega a una persona y se conecta con ella, está el trabajo hecho, pero sí lo es. O sea, qué bueno que algunos artistas tengan, digamos, una estructura para que su música sea más mediática y se difunda más. Eso me parece maravilloso, increíble. Claro, Ojalá, y lo conoces más porque estudiaste claro, marketing y toda esta cosa, ojalá ¿no? haya más artistas que sigan haciéndolo. Y yo por ejemplo soy pro de todo lo que está sucediendo ahorita con la música. O sea, para mí me parece maravilloso el hecho que cada vez haya más música, que cada vez haya más géneros, que cada vez haya más exponentes, porque eso le da alternabilidad a la gente de escoger Claro. qué es lo que quiere. De ir armando su banda sonora de Claro. vida. Y tú no vas a querer escuchar siempre todo el tiempo lo mismo, el mismo artista o el mismo tipo de género. Es como la música, o sea, es como la comida. Tú no quieres comer siempre lo mismo. Hay unos días donde te provocan unas cosas, igualito pasa con la música. Si yo te pregunto de algo que dijiste o que mencionaste hace poco, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cuál sería? Haciendo música, que me recuerden por hacer música, no por cómo me veía, no por cómo me vestía, sino por la música que yo hacía. Yo lo veo así, o sea, si es por la música, bueno, por la música que hice, no por cómo me veía o cómo me vestía o cómo quizás pensaba. Eso, yo sé que es difícil a veces separar eso de las personas o de los artistas o de las personas públicas, pero yo quiero que la gente me recuerde por el trabajo que yo hice. Eso es lo que yo quisiera que me recordaran de mí. ¿Y qué significa para ese muchacho que salió de Puerto Cabello, que cantaba gaita, que quería ser negrito y bailar tambor como ellos, que entró a una agrupación que definitivamente marcó a muchas generaciones, no a una, sino a varias generaciones, como lo fue Salserín, y también llega hasta el corazón de las personas con René y Reni, y con tu música que estás haciendo ahorita? ¿Qué significa para ti el éxito? Mira, el éxito, a diferencia de la fama, que son cosas distintas, denota la entrega que tú tuviste respecto a alguna actividad que hiciste y en la cual pudiste haber sido bueno. Eso de alguna manera puede ser el éxito. Yo prefiero que me recuerden por las cosas que logré que por las cosas que la gente cree que logré. O sea, es como que sí, el éxito te ayuda en muchas cosas, pero de alguna manera también puede ser un arma de doble filo porque cuando eres bueno haciendo algo, eso te pone como un tope. Y entonces tú mismo puedes terminar siendo tu propio tabulador para algunas cosas. Entonces, sí, me encanta haber podido tener éxito en las cosas en las que me he dedicado. Creo que no me arrepiento de nada de lo que he hecho a nivel musical. Tengo muchas ideas, me gustaría poder aportar a nuevas generaciones, a nuevos artistas. Sí voy a seguir haciendo música, me encanta poder estar en tarima, me encanta poder estar de gira. Tengo varios proyectos, me encantaría poder seguir con todos ellos y bueno, abierto a muchas cosas, muchas propuestas que hay en el camino. Y actualmente estás haciendo algo que me parece súper interesante, que es lo de la fiesta de los 90, ¿no? Sí, O sea, yo ayer me puse a pensar y dije, ¿qué quiero escuchar yo si estoy ahí? Y venía a mi mente esas canciones de los 90. ¿Qué puede experimentar o disfrutar la gente cuando va a esta fiesta? Bueno, la fiesta de los 90 Atacan ya tiene unos 15 años rodando. Ajá. El creador de la fiesta se llama Marco77, que es hoy en día mi socio. Yo estoy con la fiesta desde el 2014 y es una fiesta donde durante una noche vas a entrar como una especie de cápsula del tiempo y te vas a trasladar a toda esa música que escuchaste cuando estabas muchacho, cuando tuviste tu primera novia, cuando te rasparon tu primera materia, cuando te escapabas del colegio. Todas esas cosas
van a ir en una noche por medio de la música a conectarte con esos momentos maravillosos que quizás muchos tuvimos, muchos pasamos. Para mí, la misma fiesta, siendo yo parte de la fiesta, es como un viaje a muchas cosas que no pude hacer en el momento porque estaba trabajando. Entonces la fiesta, como hace un paseo musical por todos los géneros, yo de alguna manera disfruto y me desquito de lo que no pude hacer porque estaba trabajando. Entonces la fiesta da mucho esto. La gente se conecta a veces con ex compañeros del colegio o con amigos que tenían mucho tiempo que no veían. Mucha gente se viste con outfits noventosos y, como te digo, es una experiencia realmente muy cool. La gente que ha ido casi siempre vuelve. Y me daba mucha risa porque estaba viendo tu invitación para la que vas a tener ahorita muy pronto en Barranquilla, ¿no? Y decías, y recuerden llevarse también un diclofenac, porque no saben los dolores que le van a dar. Exactamente, porque bueno, es verdad. Claro, la fiesta tiene la capacidad de ser mejor que una crema antiarrugas porque por una noche te hace sentir que tienes 15, 16 años. Exacto. Eso no lo hace ninguna crema. Pero los dolores siguen estando. Los dolores al día siguiente, bueno, te hacen recordar la realidad en la que estás, pero es una fiesta maravillosa, ¿verdad? Que sí, si tienen el chance de ir, queremos este año, estamos en conversaciones para este año poder venir a Estados Unidos para traer la fiesta. Ya la hemos traído en varias ocasiones. Yo me notaría, pero en el acto. Podemos regresar. Porque esa fue una época para mí muy bonita. Era la época en la que yo tenía de los 5 a los, 15 años. Okay. Entonces es la época que tú dices, cuando tú pasas de ser un niño a ser un adolescente. Exacto. Y empiezas a disfrutar tantas cosas. Exactamente. René, si yo te pido que con estos 3 elementos tú le presentes nuestro país a la gente que no lo conoce. Te digo, mira, vas a llegar a un lugar y nadie de ahí conoce ni siquiera dónde queda Venezuela. Okay. Que le regales un sabor, un sonido y un paisaje. ¿Qué sabor le regalarías, por empezar por ahí? Y yo le regalaría el sabor chicharrón. El sabor del chicharrón. ¿De que está en la autopista de Puerto Ese Cayo que Valencia está, o cuál? exactamente, ese que está ahí, que es muy bueno. De ¿Y sonidos. qué sonaría mientras me estoy comiendo ese chicharrón cuando voy por ahí? Recordando mi infancia, yo estoy seguro que deben haber, a lo mejor en otros países esto, pero yo recuerdo que en mi infancia había un pájaro que sonaba en las mañanas, que creo que era una paraulata, y yo me despertaba con ese sonido de la paraulata todas las mañanas. Era como mi despertador, por así decirlo. Recuerdo que era mucho cuando me quedaba en casa de mi abuela, que era una casa grande, al lado habían unos árboles. No sé, el sonido de naturaleza, el sonido de despertarte y estar, que también lo he vivido, despertarte y tener ganado cerca y tener este sonido de la naturaleza me parece que es increíble. Estoy seguro que lo hay en otros países, pero quizás es lo que yo recordaría si yo pudiera quitarme un pedazo de ese sonido y dárselo, creo que lo haría porque me da mucha paz. Ese sonido te recuerda a Venezuela. ¿Y qué paisaje? ¿Frente a qué paisaje me estaría comiendo ese chicharrón? Los atardeceres. Yo sé que los atardeceres en Miami son increíbles, pero los atardeceres en Venezuela en algunas épocas y en algunas ciudades son de verdad maravillosas. Quizás las playas también sería algo que las recuerdo, que las tengo muy presentes. Nunca voy a decir yo nunca voy a decir que las playas de Venezuela son las más bonitas del mundo, pero quizás son las con las que más me he conectado porque he tenido ese vínculo y eso no lo puede vencer nada. Pero es que para ti, para mí o para todos los que somos venezolanos son las más bonitas del mundo, porque son las nuestras. Para nosotros, exacto. Exacto, Eso es como cuando la mamá le dice, el hijo mío es más bonito de todo. Para ti. Para ti que eres su mamá. Y si yo te pido que me regales una de tus canciones para recorrer una autopista de Venezuela, ¿qué canción me dirías que escuchara? Les invitaría a que escuchen... ¿Puede ser una nueva? Sí, claro. Ok, por ahí, hablando un poco de un proyecto que saqué recientemente, hay una canción que se llama Ábreme tu mente, que la pueden conseguir en cualquier plataforma. Es una canción que habla de abrirse a cosas nuevas, abrirse a experiencias nuevas, abrirse a el tema de salir de la zona de confort, el tema de probar cosas nuevas, de vivirlas sin prejuzgarlas, por así decirlo. Yo les regalaría esa canción, si van por una autopista, escúchenla, pónganse unos audífonos, siempre es mejor con audífonos. Y los invito a que escuchen esa canción. René, yo estoy inmensamente agradecido contigo porque estar sentado junto a una persona que admiré desde que yo era chamo
Y desde que vi esa serie y escuchaba la canción, y mientras yo de sofá, que esa es la canción, no la canto porque si no este programa se viene, No vale, se viene no, abajo. imagínate. No, yo, sordo musicalmente hablando totalmente y desafinado. No, Además, vale. estar sentado junto a una persona que para mí significó tanto, que yo estoy seguro que para muchos chamos venezolanos también significó mucho, porque eran ese modelo. Ustedes fueron los verdaderos influencers de que las generaciones que venían después de ustedes se inspiraran y decidieran hacer lo que están haciendo, tanto música, actuación, presentación de radio o lo que quisieran, se inspiraban en ustedes, en ver sus carreras, en ver que sí era posible. Una mamá podía decir, bueno, pero si estos chamos pudieron sacar su carrera o estudiar su colegio y convertirse en artistas, le puedo dar permiso a mi chamo para que también lo pueda hacer. Y eso de verdad que me llena muchísimo el corazón de que este espacio me permita conocerlos a ustedes. Bueno, Así que gracias. yo estoy inmensamente agradecido. Gracias a ti por la invitación, de verdad que sí, me siento súper halagado porque bueno, yo también tuve personas a las que admiré y personas que quería ser cuando fuese grande. Yo creo que es importante que siempre haya modelos a seguir que no necesariamente tienen que ser perfectos y están llenos de errores y a veces hasta los errores son fuentes de aprendizaje, a veces no son fuentes de aprendizaje los errores en otras personas. Gracias por la invitación, espero poder seguir haciendo música, poder haciendo lo que me gusta, llegar a la gente que me escucha, agradecerles a los que siempre han estado ahí acompañándome de alguna manera y que sepan que nada, hay René para rato. Y nosotros esperamos que siga haciendo música. Mira, mis anunciantes te han mandado un regalo, Ajá. varios regalos, para que Imagínate. disfrutes. Aquí en este restaurante vas a comerte el mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. Un gift card de la gente de Millaco Doral. ¡Wow! Para Cool. que vayas a degustar la verdadera fusión de lo asiático con lo peruano. Ah, mira, O sea, me eso encanta. es algo delicioso. Me encanta, los visitaré. La gente de Nanao Artisan Bar es una venezolana que se ha encargado de, con el mejor cacao del mundo, que es el Ok. nuestro, no porque seamos venezolanos, sino porque está No, eso sí está comprobado. certificado, o sea, Exacto, está certificado así. Ha hecho un chocolate que te lo puedes disfrutar desde el principio hasta el final. Ok. Y es vegano. Por si Ah, acaso andas en la imagínate. onda vegana, es vegano, aunque creo que no, porque ya dijiste que... No, yo como lo que carne. venga. Yo sé ahora que el hecho de que me vea flaco no quiere decir que no coma, como más que un remordimiento. Solo que Y no. es vegano porque no tiene nada de origen animal y te lo vas a me disfrutar, gusta. hermano, del principio al fin. Me encanta. Y esta gente de Terramatre Studio son unos venezolanos que también están haciendo sus productos aquí en Estados Unidos. Y mira lo que imprimen aquí. Imprimen Sí, algo que la para vela. nosotros, exacto, los Claro. venezolanos es muy significativo. Totalmente. No solamente para los caraqueños, sino para todos los No, en venezolanos. general, obviamente. Y es un Bueno, trabajo muy bien hecho. muchas Que esperamos gracias. que te puedas disfrutar. Me encanta. Bueno, de verdad, gracias. Te sostengo esto. Me lo llevaré y lo probaré todo y pasaré a comerme el sushi, por supuesto que sí. René, muchísimas gracias, hermano. Franklin, de verdad, por la invitación. Estamos a la orden siempre. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, comida japonesa con un toque peruano, La Francia Joyería, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment Merchant Service, ahorra en tu procesamiento, Hotel Índigo, Miami Brickell.